Buenos días amigos y bienvenidos nuevamente a este canal, tu canal. Encuentro de Divulgación. Buenos días, bienvenidos a todos. Hoy vamos a trabajar con la Primera Guerra Mundial. Vamos a analizar las causas profundas y los hechos ocasionales del conflicto. Vamos a investigar las sucesivas etapas que tuvo la Gran Guerra, como fue llamada en su época, y finalmente veremos qué consecuencias dejó para nuestro mundo en el siglo XX. Comenzamos entonces. Durante la llamada Belle Époque o Época Bella, existía un creciente nerviosismo entre las potencias europeas que llevó justamente a una escalada armamentista durante el periodo comprendido entre los años 1871 y 1914. A dicho periodo se lo ha denominado como el periodo de la paz armada. El fenómeno del imperialismo, conjuntamente con la globalización de la economía, aumentaron las tensiones ya existentes entre las potencias europeas. Los imperios centrales habían llegado tarde al reparto colonial. El imperio austrohúngaro carecía de colonias y Alemania únicamente había conseguido, después de muchas tensiones, 4 territorios africanos sin riquezas ni demasiadas posibilidades económicas. Nos referimos a Togo, Camerún, el desierto de Namibia y la actual Tanzania. En este complejo escenario de expansión imperialista, una serie de episodios internacionales fueron conformando dos alianzas antagónicas. Por un lado, la Triple Alianza y por otro lado, la Triple Entente. La Triple Alianza se formó en el año 1882 por el canciller Otto von Bismarck, integrada por Alemania, Austria, Hungría e Italia. Sin embargo, Italia abandonará esta alianza una vez que se inicien los conflictos durante la Primera Guerra Mundial. Posteriormente a la Triple Alianza se unirán Turquía en octubre del año 1914 y Bulgaria en el año 1915. La nueva política exterior alemana, la Weltpolitik, no explica por sí solo el proceso que desencadenó esta gran guerra. Dicha política fue iniciada por el Kaiser Guillermo II a fines del siglo XIX. El objetivo era consolidar la hegemonía alemana en toda Europa. A corto plazo, esta política llevada adelante por el Kaiser va a provocar el alejamiento de Rusia y el enfrentamiento con Gran Bretaña justamente por la competencia económica frente a los planes de expansión que tenían los germanos. Esta política agresiva del Kaiser estimuló también la formación de alianzas para confrontar la creciente hostilidad alemana. Se dará entonces la alianza entre Francia y Rusia, la alianza franco-rusa en el año 1893. Luego se dará un entendimiento cordial o una entente cordiale entre ingleses y franceses, la entente cordial franco-británica de 1904. Y posteriormente se hará un acuerdo entre Inglaterra y Rusia, el llamado Acuerdo Anglo-Ruso, en el año 1907. Todos estos acuerdos binacionales terminaron configurando lo que se llamó la Triple Entente. Es decir, el entendimiento entre Francia, Rusia e Inglaterra para practicar una política de mutua cooperación y hacer frente a la política hegemónica de Alemania. El ascenso internacional de Estados Unidos y Japón significó el paso de un concierto europeo a un concierto internacional de potencias.
Por otro lado, la expansión de los imperios coloniales exacerbó la feroz lucha por los territorios y por los mercados entre las potencias industriales europeas. Razones económicas, cuestiones políticas y también geoestratégicas se esconden detrás de los conflictos coloniales. Las rivalidades territoriales también estuvieron presentes en las causas de esta gran guerra. Por un lado, la rivalidad franco-germana, es decir, entre franceses y alemanes. Por la anexión, en este caso, de los territorios de Alsacia y Lorena en el año 1870 por parte de Alemania. También se dará la rivalidad entre el Imperio ruso y el Imperio austrohúngaro por el dominio de los territorios de los Balcanes. El nacionalismo y el odio al vecino europeo, alentado por la propaganda, condimentaron los acontecimientos previos a la explosión de 1914. Exaltando la grandeza y la gloria de la propia nación frente a las otras, el nacionalismo proclamaba la necesidad de unión sin reservas de todos los ciudadanos contra el enemigo exterior común. El nacionalismo fue alentado, fue fomentado en la escuela, en el servicio militar, en las celebraciones patrióticas, pero también en la prensa escrita de la época. Así, las reivindicaciones territoriales formuladas por el nacionalismo francés, en este caso la devolución de Alsacia y de Lorena, que estaban en poder de Alemania, y por el nacionalismo italiano también, quien reclamaba la incorporación de las regiones del norte de Italia que estaban bajo el poder del Imperio austrohúngaro. Diversas corrientes de pensamiento alimentaban el deseo de conseguir territorios más allá de las propias fronteras y la unificación de los pueblos de origen común. Las más importantes eran el pangermanismo alemán, que pretendía agrupar en un gran imperio a todos los pueblos de origen germánico. También se encontraba dentro de estas corrientes de pensamiento el paneslavismo serbio, que proponía la unión bajo un mismo estado de todos los pueblos de origen eslavo. Si bien fue el asesinato del archiduque heredero al trono del Imperio austrohúngaro, Franz Ferdinand o Francisco Fernando, en Sarajevo, el acontecimiento que desencadenó el conflicto a niveles nunca antes visto, el estallido de 1914 es precedido de algunas fricciones internacionales que enfrentaron a las potencias europeas. Marruecos fue el escenario en dos oportunidades entre 1905 y 1906 y luego en 1911, en donde Alemania desafió el poderío francés que pretendía establecer un protectorado en dicho territorio. Francia deseaba extender sus dominios, sus colonias sobre Marruecos, y cuando se disponía a ocupar, el Kaiser Guillermo II proclamó que Marruecos seguiría siendo libre bajo el gobierno del sultán. Finalmente, Alemania reconoció a Francia el derecho de establecer su protectorado en Marruecos a cambio de concesiones en el África ecuatorial. Otras crisis tuvieron como escenario a los Balcanes, compuesto por un gran conglomerado étnico de griegos, eslavos, serbios, búlgaros, croatas, eslovenios, macedonios y montenegrinos. Tras la anexión austríaca de Bosnia-Herzegovina en 1908, provincias turcas pobladas por pueblos de origen eslavo, la región se vio sacudida por las guerras balcánicas entre el año 1912 y 1913. La Primera Guerra Balcánica enfrentó a todas las naciones contra Turquía, a la que vencieron y despojaron de sus territorios europeos, quedando reducida en los Balcanes a la región en torno a Estambul. La Segunda Guerra Balcánica enfrentó a Serbia, a Grecia y a Montenegro contra Bulgaria. El conflicto concluyó con un tratado firmado en Bucarest en el año 1913.
Las mencionadas guerras balcánicas, en las cuales no vamos a ahondar en este video, dejaron una nueva situación en la zona. Serbia, aliada de Rusia y defensora de los derechos de los pueblos eslavos en el Imperio Austrohúngaro, se erigió como principal estado de los Balcanes. A su vez, Rusia defendía las reivindicaciones de los pueblos eslavos y buscaba una salida al mar Mediterráneo para mejorar su posición geoestratégica. El Imperio Austrohúngaro, receloso del fortalecimiento serbio, considera que solo una guerra preventiva impediría que Serbia, alentada por Rusia, encabezara un levantamiento general de los pueblos eslavos contra el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Alemán, al integrar la Triple Alianza, estaba dispuesto a apoyar a su aliado austrohúngaro en el caso de cualquier conflicto armado. El zar Nicolás estaba decidido a intervenir en el supuesto de que Austria-Hungría atacara a Serbia. Francia, a su vez, estaba mucho más dispuesta a apoyar a Rusia en cualquier aventura bélica. El disparo inicial fue dado en Sarajevo, capital de Bosnia-Herzegovina, el 28 de junio del año 1914. El archiduque Francisco Fernando, heredero al trono austrohúngaro, sobrino del emperador Francisco José I, fue asesinado por un activista bosnio de nombre Gavrilo Princip, miembro de la organización nacionalista serbia La Mano Negra, una organización radical de la que formaban parte oficiales del servicio secreto serbio y que estaba en contacto con los jóvenes activistas bosnios. A partir de entonces, el desarrollo de los hechos fue vertiginoso. Partamos de ese 28 de junio, de ese atentado en Sarajevo, del asesinato de Francisco Fernando por parte de Gavrilo Princip. Y el 23 de julio, tras asegurarse el apoyo alemán, el Imperio Austrohúngaro envía un ultimátum a Serbia. Entre otras cosas, el ultimátum exige que el gobierno serbio condene toda propaganda anti-austríaca de sus conciudadanos, que se supriman todas las publicaciones contrarias al gobierno de Austria, que se eliminen de las escuelas los profesores y los libros anti-austríacos, la destitución de todos los funcionarios públicos que se oponían a Austria, el arresto de algunos oficiales serbios cuyos nombres se indicaban. Proponía la búsqueda conjunta de los asesinos de Sarajevo, entre ellos los miembros de La Mano Negra. El 28 de julio, un mes más tarde del asesinato de Franz Ferdinand, Austria-Hungría declara la guerra a Serbia. El 29 de julio, un día más tarde, Rusia inicia una movilización general. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia y Francia inicia una movilización general. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. Finalmente, el 4 de agosto, Alemania movilizada invade Bélgica, lo que provoca que el Reino Unido declare la guerra a Alemania por violación de un territorio neutral. En pocos días, la Gran Guerra, la que será bautizada Primera Guerra Mundial, había estallado. A ponerse los cascos, entonces. Durante los 4 años que duró el conflicto, diversos estados se fueron uniendo a los bloques enfrentados entre sí. Al comienzo nadie esperaba una guerra larga, al contrario, los planes eran derrotar rápidamente al enemigo y ocupar las posiciones dejadas por este. Una vez iniciado el conflicto, vamos a sintetizar los hechos de entonces.
Los bandos enfrentados eran los siguientes. Por un lado, los países aliados, aquellos que habían integrado la Triple Entente, Francia, Inglaterra, Rusia, a los que posteriormente se van a unir Bélgica, Italia, Portugal, Grecia, Serbia, Rumania, Japón y finalmente en 1917 los Estados Unidos. Por otro lado, están las potencias centrales, aquellas que habían formado parte de la Triple Alianza, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro, a los cuales se les van a unir el Imperio Turco y Bulgaria. Recordemos que Italia abandona la Triple Alianza a partir del año 1915 y se pasa para el lado de los países aliados. Con la idea de derrotar a Francia lo antes posible, los alemanes aplicaron rápidamente el Plan Schlieffen, concebido años atrás por el mariscal Alfred von Schlieffen. Este plan de ataque preveía un vasto movimiento que en 6 semanas habían de penetrar, según el diseño del plan, a Francia cruzando Bélgica para eludir las tropas y las fortificaciones fronterizas de los franceses. Bajo el mando del general Helmut von Moltke, en el frente occidental, el ejército alemán venció a la resistencia belga, atravesó el país y en pocos días penetró en el territorio francés. Pero el avance alemán fue frenado alrededor del eje marcado por el río Marne. Las fuerzas francesas, comandadas por el general Ferdinand Foch, resistieron el avance alemán en la batalla del Marne entre el 6 al 9 de septiembre de 1914. Nuevas batallas y combates iniciados desde el río Marne hasta el Atlántico tuvieron un desenlace similar. El frente occidental se estabilizó y a principios de 1915 ambos bandos se encontraban peleando en trincheras por una línea de aproximadamente 800 kilómetros que se extendía desde Suiza hasta la ciudad belga de Ostende. Prácticamente esto no cambiaría hasta el año 1918. Por el otro lado, en el frente oriental, Alemania respondió a la ofensiva lanzada por Rusia en la batalla de Tannenberg, dada entre el 26 y el 30 de agosto de 1914. Las tropas rusas fueron vencidas por las tropas alemanas, comandadas por dos generales experientes como Hindenburg y Ludendorff. Paradójicamente, la derrota rusa posibilitó el éxito francés en el frente occidental, ya que obligaron al general alemán Helmut von Moltke a trasladar diversas divisiones del frente occidental al frente oriental para frenar el ataque ruso. El Imperio ruso obtuvo muy pocas victorias contra los austríacos. De esta manera también el frente oriental quedó estabilizado en una línea que se extendía desde el mar Báltico hasta los montes Cárpatos. Lamentablemente, a finales de 1914 estaba claro que esta sería una guerra larga. Ante los escasos resultados de esta primera etapa de 1914, la llamada guerra de movimientos, los beligerantes, los países enfrentados entre sí, se preparaban para una guerra de posiciones, la cual ocurrirá en las trincheras. La guerra de las trincheras, la guerra de posiciones, duró casi hasta el final del conflicto. La idea fundamental era agotar y desgastar al enemigo.
Este enfrentamiento entre las potencias industriales llevó a la guerra a un nivel de violencia y horror nunca antes visto. Las nuevas armas utilizadas, granadas, lanzallamas, tanques, gas venenoso, el gas mostaza va a tener su origen en esta Primera Guerra Mundial, submarinos y todo tipo de proyectil diseñado para atacar al enemigo aumentaron cada vez más el número de muertos y las masacres humanas. Los ejércitos se atrincheraron a lo largo de cientos y cientos de kilómetros. La guerra de trincheras, con condiciones higiénicas deplorables, abastecimiento insuficiente y máxima tensión, se convirtió en un infierno sobre la tierra, en un martirio para millones de soldados combatientes. Después de cada ataque de artillería, el terreno quedaba arrasado, totalmente cubierto por hombres destrozados. Ante dicho estancamiento, en el año 1916, alemanes y franceses intentaron romper la línea del frente, concentrando sus fuerzas en un solo lugar. Los alemanes lo hacen en la ciudad francesa de Verdún y los aliados lo hicieron sobre la región del río Somme. Ambas ofensivas, Verdún y Somme, costaron miles de vidas y solo movieron los frentes unos pocos metros. El último día del mes de mayo de 1916, el escenario se traslada hacia el mar. En la batalla de Jutlandia, frente a las costas de Dinamarca, se enfrentan la Armada Británica y la Armada Alemana. El resultado en esta oportunidad favoreció a los ingleses. La escuadra alemana no pudo romper el cerco establecido por las fuerzas aliadas, de modo que su campo de acción marítimo quedaría restringido al Mar del Norte. Mientras tanto, los submarinos alemanes continuaban obstaculizando el aprovisionamiento por la vía marítima de Gran Bretaña, hundiendo barcos británicos y barcos aliados que se acercaban al territorio inglés, que se acercaban a la isla inglesa. El 7 de mayo del año 1915, el hundimiento del transatlántico de pasajeros Lusitania provocará a la larga la reacción norteamericana. Finalmente, en el mes de febrero de 1917, los alemanes anunciaron la extensión del bloqueo a todas las embarcaciones, sin importar su pabellón. La decisión del Imperio Alemán era atacar y hundir todo buque que pretendiera auxiliar o abastecer al Imperio Británico. Esta decisión pondría fin, en definitiva, a la neutralidad de los Estados Unidos, quienes en breve ingresarían al conflicto. Dos acontecimientos clave decidirán el desenlace de la guerra. Por un lado, la revolución soviética en la Rusia zarista y por otro, la entrada de los Estados Unidos a la guerra. El abandono de la guerra por parte de la Rusia revolucionaria, en la cual había triunfado la revolución bolchevique, se va a dar a través del Tratado de Brest-Litov el 3 de marzo de 1918. Este tratado permite a Alemania concentrar todas sus fuerzas en el frente occidental, pero la llegada de las tropas estadounidenses desequilibró definitivamente la balanza a favor de los aliados y de los Estados Unidos. El 6 de abril de 1917, Estados Unidos entra a la guerra. El motivo oficial es la determinación alemana de atacar a todos los buques que quisieran abastecer a la isla. Para sostener el bloqueo marítimo contra Inglaterra,
los alemanes lanzan esa advertencia, la cual no será aceptada de ninguna manera por el gobierno del presidente norteamericano Woodrow Wilson. La declaratoria de guerra de los Estados Unidos al Imperio Alemán se enmarca también dentro del episodio titulado como el telegrama Zimmermann, un mensaje enviado por el ministro de Asuntos Exteriores alemán Arthur Zimmermann a la embajada en México, que fue interceptado por los servicios secretos británicos y reveló el propósito del Imperio Alemán de incitar a México a declarar la guerra a los Estados Unidos. El objetivo era recuperar los territorios mexicanos perdidos con Estados Unidos tiempo atrás en la guerra mexicano-estadounidense. La entrada de los Estados Unidos determinó el desenlace de la guerra, aportando soldados, tanques, aviones, camiones, piezas de artillería. Al final de 1917, la superioridad bélica de los aliados comenzó a dar resultados. La destrucción de las líneas austríacas en la batalla de Vittorio Veneto obligó al Imperio Austrohúngaro a firmar un armisticio. Mientras tanto, se daba un último intento alemán de avanzar sobre el río Marne, que fue derrotado en la batalla de Château-Thierry el 4 de junio de 1918. En septiembre, la contraofensiva de los aliados había obligado a los alemanes a retroceder hasta la línea de Hindenburg. En el territorio del Imperio Alemán, el descontento de la guerra se propagó rápidamente. Una insurrección interna donde un gobierno provisional proclama la república, obliga al emperador Guillermo II a abdicar y a exiliarse en los Países Bajos. Finalmente, el 11 de noviembre de 1918, Alemania, derrotada militarmente, firma un armisticio. Las consecuencias de la Primera Guerra Mundial derivaron de los múltiples tratados de paz firmados entre vencedores y vencidos, que modificaron profundamente el mapa territorial europeo. La Conferencia Interaliada de Paz realizada en París fue exclusivamente entre los gobernantes de los países vencedores. El presidente estadounidense Woodrow Wilson, el primer ministro británico David Lloyd George, el francés Georges Clemenceau. Esta guerra ha supuesto uno de los mayores crímenes contra la humanidad que cualquier nación que pretenda llamarse civilizada haya cometido jamás. Y el jefe italiano Vittorio Orlando. Ningún representante alemán participó en la conferencia. Por esta razón, el Tratado de Versalles, firmado en el mes de junio de 1919, fue entendido como una imposición, o como diría años después Hitler, como un diktat impuesto a Alemania por parte de las potencias vencedoras. Las condiciones impuestas a los vencidos fueron muy duras, y especialmente por parte de Francia no hubo ninguna propuesta de conciliación frente al conflicto alemán. Los pagos de reparación que exigen arruinarán a Alemania. No tendremos ni siquiera armada ni ejército para poder defendernos. Nos quedamos sin colonias y entregamos las minas de carbón a los polacos y a los franceses. Nos obligan a aceptar la responsabilidad de la guerra y exigen que entreguemos a nuestros héroes para que sean juzgados como criminales. El Tratado de Versalles declaraba a Alemania única culpable de la guerra. Establece para el antiguo imperio alemán la pérdida de todas sus colonias, como también de numerosos territorios europeos que pasaron a ser parte de viejos y de nuevos estados. Territorios alemanes se perdieron a favor de Francia, de Bélgica, de Dinamarca, de Checoslovaquia y del naciente Estado de Polonia. El tratado obligaba a la desmilitarización del país, prohibiendo a Alemania a fabricar armamento,
barcos y aviones de guerra y tener más de 100.000 soldados de reserva. También obligaba a los alemanes a pagar las reparaciones de guerra, evaluadas en 132.000 millones de marcos, oro. Las condiciones del Tratado de Versalles fueron una humillación para los alemanes. Esta humillación penetró profundamente en el tejido social y alimentó sobre todo los sentimientos revanchistas por parte de los vencidos en la guerra. Otros tratados firmados fueron el Tratado de Saint-Germain y el de Trianon. El de Saint-Germain se firma el 10 de septiembre de 1919 y el de Trianon se firma el 4 de junio de 1920. Ambos suponen el desmantelamiento del Imperio Austrohúngaro, del que van a surgir nuevos países, entre ellos Austria, Hungría, Checoslovaquia y la futura Yugoslavia. Austria y Hungría quedaron ampliamente reducidas en superficie territorial, sin salida al mar, y se prohibió explícitamente a Austria cualquier unión con Alemania. Paralelamente, los países europeos vencedores vieron diezmada su población y destruidos sus campos, sus fábricas, sus ciudades. En síntesis, quedaron económicamente arruinados como los vencidos. El financiamiento de la guerra había sobrepasado los ingresos de todos los países, aumentando la deuda de los mismos. Por otro lado, la creciente inflación, al aumentar los precios más rápido que los ingresos, empobrecía cada vez más a la población. La incorporación de la mujer al mundo laboral fue uno de los pocos aspectos positivos que dejó esta guerra. Se reconoció su papel en la sociedad y en muchos países se aprobó el derecho al voto femenino. Sin duda, Estados Unidos y Japón fueron los principales beneficiados del desarrollo y el desenlace de esta gran guerra. Mientras duraron las hostilidades, exportaron alimentos e insumos de guerra a Europa. Una vez terminado el conflicto, prestaron los capitales necesarios para la reconstrucción de los países afectados. Al no haber sufrido en su propio territorio la destrucción de la guerra, tanto Estados Unidos como Japón quedaron en la mejor posición para convertirse en nuevas potencias mundiales. El poderío europeo había caído. Los antiguos imperios, el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, fueron sustituidos por repúblicas democráticas. Lamentablemente, este avance quedaría desvirtuado por las crisis que en los próximos años experimentaría el sistema democrático liberal en el mundo. El final de la Gran Guerra, o como será llamada posteriormente Primera Guerra Mundial, deja sin resolver los conflictos de fondo, los más importantes, y acentúa las ambiciones de los vencedores y el revanchismo y el odio de los vencidos, tirando por la borda la iniciativa de un sistema de arbitraje internacional representado por la mal naciente Liga de las Naciones en 1919 y sembrando la semilla de un próximo conflicto que estallará tan solo 20 años más tarde. Muy bien amigos, gracias por haber llegado hasta acá, por haber prestado atención a este video. Nos estamos viendo en próximos videos. Aquí, en este canal, Encuentro de Divulgación.